Juan, capítulo 1, versículo 29. Hermanos, así dice la palabra inspirada e inerrante de nuestro Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esta es la santa palabra del Señor. Podemos sentarnos. Hermanos, nos encontramos ante un texto sublime. Un texto sublime. Su pura lectura puede provocar en los creyentes las emociones más afectuosas para con su Dios. Su pura lectura, hermanos, puede provocar en nosotros los sentimientos más agradecidos a nuestro Señor. Su pura lectura y su sencilla exposición, si el Espíritu del Señor le agrada, puede traer a los pecadores al arrepentimiento. Tan sublime y tan sencilla la obra de Cristo predicada en un solo versículo. Su persona y su obra unidas en un solo versículo. Dice la Escritura. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En tan pocas palabras, el glorioso evangelio de Cristo es revelado. Fue con este texto, hermanos, que en una ocasión Charles Spurgeon, al entrar al tabernáculo metropolitano, o sea, el lugar en donde él predicaba, el lugar donde la iglesia se reunía, un lugar que albergaba algunos miles de personas, y entrando con la intención de revisar que la acústica estuviera bien, gritó para probar la acústica: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y uno de los que estaban terminando de arreglar el lugar, una de las personas encargadas de eso, al escuchar la estruendosa voz con el glorioso mensaje del Cordero de Dios, cayó en arrepentimiento y fe y vino a la salvación. Hermanos, es un texto muy sublime, pero por nuestra costumbre de escuchar del Cordero de Dios, podemos caer en una falta de sorprendimiento de lo que el texto enseña. La costumbre es algo que daña el corazón del cristiano, y escuchar continuamente del Cordero de Dios, a leerlo en las Escrituras, a escuchar sermones, puede traer en nosotros una costumbre. Mi propósito no es traer nada nuevo a ustedes.
Nada que, queridos hermanos, ustedes no conozcan, pero refrescar la hermosura del Evangelio a través de este texto. Es el día 2, recuerden, dice el versículo 29, que al siguiente día, ¿cuál siguiente día? Es que hubo un día anterior en donde una comitiva se acercó a juzgar, a hacer un tipo de juicio a Juan el Bautista. Así que ese día ha pasado y ahora está Juan con una audiencia bastante diferente a la que antes narramos. Estos son hombres que desean escuchar a Juan. Estos son hombres que no están de acuerdo con la posible actitud de la comitiva del día anterior que se acercó preguntando: dinos quién eres, ¿por qué bautizas? ¿Por qué hablas del arrepentimiento? ¿Por qué insistes tanto en esto? ¿Por qué bautizas judíos? ¿Eres acaso el profeta? ¿Eres Elías? ¿Eres el Mesías? No, esta comitiva es bastante diferente. Y el Señor se acerca a Juan en el día 2 y Juan dice: aquí, o una mejor traducción, contemplad. Ahora son sus seguidores, aquellos que le escuchan con buena gana su mensaje, aquellos que se pueden deleitar en el mismo mensaje de Juan. Son a ellos. Y el propósito de Juan sigue firme. Hermanos, ¿qué propósito de Juan? ¿Cuál es la razón por la cual Juan bautizaba? ¿Cuál es la razón por la cual Juan era una voz en el desierto? ¿Cuál era, hermanos? Preparad el camino del Señor. ¿Recuerdan que este siervo humilde no quería traer la gente así, sino quería traer la gente, llevar la gente a Cristo? ¿Recordamos eso? Ok, hermanos. Juan vivía lo que decía. No solo se consideraba un siervo inútil, sino que verdaderamente deseaba menguar. Tanto que cuando Cristo se acerca a sus amados seguidores, los dirige al Cordero de Dios. Hermanos, es muy fácil decir que somos unas basuras. Es muy fácil decir que no valemos nada. Pero es otra cosa vivir a la realidad de eso que decimos. Y Juan ciertamente es uno que vive así. Están sus seguidores, se acerca a Jesús y dice: síganlo a Él, vayan con Él, confíen en Él. Les he dicho que yo no soy digno de desatar su calzado. Ok, corran a Él. Él es digno de devoción, Él es digno de afectos, Él es digno de nuestra entrega. Juan había sido un siervo fiel, había predicado el arrepentimiento para con Dios, había predicado del aborrecimiento que Dios tiene para con el pecado. Pero eso era todo lo que Juan podía hacer, hermanos. Juan no podía quitarle sus pecados. Juan podía, como con una linterna en la oscuridad, alumbrar para revelar la suciedad. Pero él no podía quitar los pecados. Por eso, el momento que Jesús aparece, dice: he cumplido mi tarea. Les he mostrado sus pecados, pero yo no los puedo quitar. Vayan a Él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguidores, les he hablado de su pecado. Les he hablado de la santidad de Dios. Les he llamado al arrepentimiento. Les he dicho que la forma en que el judaísmo está caminando no es una forma que agrada a Dios. Pero solo soy la luz que alumbra en esta oscuridad. Yo no puedo quitarles sus pecados. Yo no puedo darles el perdón. Pero miren, contemplen, estad atentos. Viene el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Oh, hermanos, ya puedo ver su rostro iluminado. Cuando Juan el Bautista veía caminar al Señor hacia él. Ya puedo ver su rostro iluminado. Cuando el Señor de gloria, cuando el Dios de dioses, cuando el eterno Jehová caminaba hacia él y sus ojos resplandecían y quizás se rasgaban con lágrimas por entender que el Rey de Reyes ha venido a la tierra para quitar el pecado del mundo. ¿Han visto la cara del hombre en el momento que recibe a su esposa? En una boda, hermanos, hay algo que se llama la procesión, donde donde pasa el hombre para esperar a la mujer caminar. Y todos están viendo a la mujer cuando eso pasa, ¿no es verdad? Parece que ella es el centro de atención y en cierta manera podemos decir que sí. Pero cuando la mujer está pasando, todos están mirando a ella. ¿Saben? A veces disfruto más ver el rostro del que la espera. Ella va caminando y quizá va sonrojada y agachando la cabeza, pero el que va a recibir, su rostro sus ojos están saliendo, su sonrisa ya no la puede mantener en la cara, su cara se desfigura un poco de tanta alegría. Porque aquí su esposa que viene hacia él. Oh, hermanos, si la cara de un hombre puede hermosearse hasta donde es posible, por el simple hecho que viene su esposa caminando hacia él, ¿cuánto más el profeta fiel del Señor puede rebosar, puede estar en éxtasis de gozo, porque aquel que venía caminando hacia él era la esperanza de Israel, era la esperanza del mundo, era la esperanza del mismo Juan el Bautista. Oh, ni el mismo Juan el Bautista podía ser salvo aparte de ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: aquí está el Cordero. Aquí está el esperado, aquí está nuestra esperanza, aquí está la gran salvación, aquí está aquel que es digno de devoción. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hermanos, ¿qué es lo que veía? ¿Qué es lo que entendía Juan cuando veía al Cordero caminar hacia él? La mayoría de nosotros podríamos usar este texto para predicar el Evangelio, pero hemos caído en cierta familiaridad. Así que permítanme recordarles, hermanos, lo que Juan veía. Dos cosas. Permítanme explicar, en primer lugar, el contenido teológico de lo que quiere decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en segundo lugar, permítanme explicar por qué Cristo era el único Cordero de Dios. Era el único Cordero de Dios. ¿Qué veía Juan, hermanos? ¿Qué veía Juan cuando ve al Cordero? Cuando ve a Jesucristo. Los teólogos se han debatido sobre ¿cuál texto del Antiguo Testamento Juan tenía en mente, Juan el Bautista tenía en mente cuando ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios? Algunos han propuesto que lo que Juan tenía en mente era la Pascua, aquella celebración que se realizó en el momento que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Algunos han pensado que era Génesis 53 lo que tenía en mente,
Porque antes había citado Génesis 40 cuando dijo, soy la voz que clama en el desierto. Entonces lo más lógico es que tenga otra porción de Isaías en mente, Isaías 53. Otros creen que era el sacrificio que se realizaba en el templo todos los días. Hermanos, si tuviéramos que elegir alguno de los probables pasajes que Juan el Bautista tenía en mente, probablemente Génesis 22 o Éxodo 12, la Pascua, sería uno de los textos que elegiríamos. Sin embargo, creo que cualquier identificación exclusivista de decir, Juan el Bautista solo tenía Génesis, solo tenía Isaías, solo tenía Éxodo en mente, pierde el propósito de la misma frase del Bautista y Juan el Evangelista. La no especificación de las palabras de Juan el Bautista sobre cuál texto del Antiguo Testamento se refiere son intencionales con el propósito que comprendamos, hermanos. Con el propósito que comprendamos que Cristo es el cumplimiento de todo cordero simbolizado en el Antiguo Testamento, todo cordero sustitutivo simbolizado en el Antiguo Testamento. Así que, ¿qué es lo que ve Juan el Bautista cuando ve a Jesús caminar hacia él? ¿Qué ve, hermanos? En primer lugar, ve cumplimiento. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús caminar y lo llama, he aquí el Cordero de Dios. Lo que está viendo Juan en Cristo es que Él es el cumplimiento de las profecías del antiguo pacto. Desde el principio de la historia de la redención, la idea de que un ser inocente, sin defecto, fuera sacrificado en lugar de los culpables, fue algo revelado. Desde el principio fue revelado. Abel ofreció un mejor sacrificio porque ofreció lo mejor del ganado para hacer ofrenda al Señor. Isaac preguntó a su padre Abraham cuando caminaban hacia el monte Morab con leña y fuego. Isaac caminaba con leña y fuego hacia el monte Moriah con su padre, para lo que preguntó: Padre, he aquí la leña, he aquí el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Para lo que Abraham contestaría: Hijo, Jehová proveerá el sacrificio. Jehová proveerá. Jehová proveerá. He aquí Cristo, cuando el Bautista lo ve caminar hacia él, el cumplimiento de las palabras de Abraham: Jehová Jireh, Jehová proveerá. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento que Abraham iba a poner su mano sobre el muchacho, Dios le ordenó que se detuviera y que no le hiciera daño. Pero un día el Padre Eterno daría al Hijo Eterno para que fuera sacrificado y no detendría su mano, porque la provisión debía ser hecha. Y en aquel momento Abraham encontró un carnero atorado por sus cuernos en un zarzal. La provisión del Señor. Dios ordenaría a Moisés específicos delineamientos sobre lo que Aarón debía hacer cuando iba a hacer expiación, lo que se llama como el Yom Kippur, un día de expiación. En Levítico capítulo 16, lo que tenemos en ese texto es que se debían traer 2 animales,
uno para ser degollado, para que derramara su sangre y su sangre se esparciera, hermanos, en el propiciatorio, en el lugar donde Dios se revelaba, y por medio de un fuego la sangre se consumiera como manifestación de que Dios pasaba sus pecados por altos. Pero había otro cordero, el chivo expiatorio, el cual el sacerdote ponía sus manos sobre él como simbolismo de su identificación, y este chivo era puesto en el desierto para una muerte lenta, en desolación y en sufrimiento. Tantas imágenes tuvo que haber en el antiguo pacto para poder describir la gloria del evangelio. Algunos dicen, ¿cuál de los dos es Cristo? ¿Cuál de los dos? ¿El que es degollado o el que es enviado al desierto? Es los dos. Pero un sacrificio no podía simbolizar la excelencia. Tenía que haber tanta variedad de sacrificios para poder hacerlo. Y aquí ese cordero que llevaba los sufrimientos en el desierto, muriendo lentamente en agonía. Muchos más corderos tuvieron que ser sacrificados día tras día en el templo, ofrenda tras ofrenda por los pecados del pueblo, para la remisión de pecados del pueblo. Es más, cuando Salomón consagra al pueblo cerca de 22,000 bueyes y 120,000 ovejas fueron ofrecidas en holocausto, sacrificio tras sacrificio, cordero tras cordero, derramamiento de sangre tras derramamiento de sangre, expiación tras expiación, degollamiento tras degollamiento, todo apuntando hasta el día en que llegaría no un cordero más. Juan es muy claro: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A diferencia de los corderos del antiguo pacto, que solo aplacaban la ira de Dios y no la satisfacían en su totalidad, este cordero de Dios quitaría el pecado, o sea, haría plena satisfacción. No habría ni una gota más de culpa. Este cordero quitaría totalmente, movería la culpa. No habría ni un centímetro más de condenación por aquellos que este cordero moriría. He aquí el Cordero de Dios. Eso es lo que ve Juan cuando el Señor Jesús caminaba hacia él. El cumplimiento de todo simbolismo levítico del antiguo pacto. Qué gran gozo, qué gran privilegio lo que Juan estaba contemplando. El fin y el inicio. El fin del antiguo pacto, el inicio del mejor pacto. Cristo es el Cordero inmolado por causa de nuestros sufrimientos, molido por nuestros pecados, herido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida nosotros fuimos sanados. Hermanos, eso es lo que contempla el Bautista. ¿Pueden ver en unas solas palabras todo lo que veía en la persona de Jesús? He aquí el cumplimiento. He aquí el cumplimiento. En el momento que nuestro Señor moriría en la cruz del Calvario, la perfecta expresión de ser el Cordero de Dios llegaría a su consumación. Como Cordero no abrió la boca delante de sus trasquiladores. No abrió la boca. Pero no es solamente cumplimiento lo que ve Juan el Bautista en Jesucristo. ¿Sabes qué ve en él?
No solo el cumplimiento del antiguo pacto en esa sola persona. Mira tu Antiguo Testamento. Pasa día tras día sobre él y nota que en la persona de Jesucristo todo llegó a su máxima y completa expresión. Pero ve, Juan el Bautista, la esperanza del mundo. No solo ve el cumplimiento, ve su esperanza, la esperanza del pueblo de Israel y la esperanza del mundo entero. Aparte de este cordero, nada podría satisfacer la ira de Dios. No había otro medio, no había otro sacrificio, no había otra persona. Solo en el Cordero de Dios estaba la remisión y el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué es un mensaje de esperanza? Dios reveló desde el principio, hermanos, que si perdón de pecados iba a haber para el restablecimiento de la comunión entre Dios y su pueblo, sangre debería derramarse. Piensa esto, contempla Edén, el momento en que Adán y Eva caen en el pecado. Tienen que ser vestidos con piel de animales para poder mantener la comunión con Dios, simbolismo del derramamiento de sangre para el perdón de pecados que nos une y restablece en la comunión con Dios. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es la única esperanza, que el Cordero fuera provisto. Solo había una forma que el hombre tuviese perdón de pecados, que en un solo Cordero los pecados del todo el mundo fueran puestos, que ese Cordero fuese aplastado totalmente por la ira de Dios para el perdón de los pecados. No había otra esperanza. Alguien dice, pues ¿qué no es amor? ¿Por qué no había otra forma? ¿Por qué no había más esperanza? ¿Por qué solo el Cordero? Porque Dios no podía negar su carácter y atributos. Dios debía perdonar. Si iba a perdonar, debía hacerlo no a expensas de su justicia, no haciendo como que los pecados no existían, sino por medio de satisfacer su justicia. Y solo Cristo era el que podía satisfacer la justicia. Hermanos, por eso la cruz de Cristo posee el valor que posee y tiene la hermosura que tiene. La razón por la que el infierno, hermanos, es un sufrimiento eterno, es porque el Dios que pecamos, su justicia es infinita y el pago que demos no puede satisfacerlo. Por eso es eternamente el sufrimiento. Vean esto, amigo, ve la hermosura de Cristo. No creas que por ir al infierno una eternidad pagarás a Dios. No hay tal cosa como el purgatorio, donde pasarás un tiempo pagando por tus pecados y luego sales una vez el cheque quedó listo. No. La cruz de Cristo es el único medio de salvación, porque solo Cristo tiene suficiente dignidad como para pagar a Dios la deuda que nosotros debíamos. Pero aparte de Él, no hay otro medio. El infierno no es un medio para llegar a Dios, en el cual te sometes a ser castigado y después sales ya que pagaste. El infierno no es una cárcel donde pagas tu sentencia y sales. El infierno es un lugar donde Dios revela su eterna justicia, y eso fue lo que sufrió Cristo en la cruz, la eterna justicia del Padre. Algunos preguntan, ¿por qué solo estuvo ahí unas horas? Si el infierno es eterno y Él llevó nuestro infierno, ¿por qué solo estuvo ahí unas horas? Porque no era necesario más. Porque pagó la deuda completa.
porque su persona en Él, en su dignidad, unas horas es suficiente para satisfacer la ira eterna de Dios en un momento. Solo en Él. Cuando Juan el Bautista veía caminar a Jesucristo hacia Él, veía la esperanza, porque Él era el único medio por el cual el hombre puede ser salvo, y ha sido provisto, y ya fue provisto, ya fue dado. Dentro de los títulos que Juan el Bautista podía dar al Señor Jesucristo, por ejemplo, he aquí el creador de la tierra, he aquí el Señor de señores, he aquí el Rey de reyes, he aquí el soberano del mundo, he aquí el juez de los hombres, he aquí el profeta esperado. Dentro de todos los títulos que Juan podía dar a Jesucristo, aquel título que elige, hermanos, es el título que demuestra la más grande humillación del Señor. No le dijo, he aquí el juez. No le dijo, he aquí el soberano, he aquí el poderoso. Dijo, he aquí el cordero. Aquel símbolo de humillación, aquel símbolo de ser indefenso, aquel símbolo de ser sacrificado. He aquí, amigo, si hay algo que necesitas saber de Jesús, no es en primer lugar toda la elocuencia que Él posee. Lo primero que tienes que saber es lo que Juan el Bautista hace saber a sus discípulos. He aquí el Cordero de Dios, provisto por Dios, dado por Dios, el que satisface a Dios. Amigo, esa es la mayor necesidad que quita el pecado. Esa es tu mayor necesidad. Que alguien quite, que alguien remueva tu pecado. Así como el Cordero de Dios, así como el Cordero que Moisés degollaba, o que fue mandado que todas las familias de Israel degollaran. Recuerden esta escena, hermanos. Es el último juicio, es la última plaga hacia Egipto. Dios dice, pasaré y mataré a todo primogénito. ¿Y qué es lo que sucede? Dice, pero yo perdonaré a las casas de Israel. Maten a un cordero y pongan la sangre en los dinteles, en el marco de las puertas. Y entonces yo pasaré. Y mi ángel pasará, el ángel de juicio pasará, y donde vea la sangre, ahí pasará sobre la casa. No habrá juicio. Si la sangre de un cordero, si la sangre de un animal pudo satisfacer momentáneamente el decreto de Dios de pasar por alto en cuyas puertas hubiese de esa sangre, el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo. No hizo posible que el pecado fuera quitado, lo quitó. Realmente ya no hay más pecado ante el Dios Santo por el cual Dios vaya a juzgar a su pueblo. No digo que Dios ya no ve nuestro pecado en nuestro caminar, porque el rostro del Señor se desagrada, pero ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Y en tercer lugar, hay algo que vio Juan el Bautista cuando venía el Señor Jesús. No solo vio el cumplimiento del antiguo pacto, no solo vio en Él la esperanza del mundo entero, pero vio en Jesús una gran salvación. Algunos creen que nosotros que profesamos las doctrinas de la gracia, tenemos temor a hablar
del mundo. Entonces, dicen, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y algunos dicen, ustedes quieren decir que quita el pecado de unos poquitos. Lo contrario es verdad. Amamos esta palabra mundo. La amamos. Es exquisita. Revela la gran salvación del Salvador. Pero antes de decir lo que sí significa la palabra mundo, es importante entender lo que no significa. Hermanos, Cristo quitó el pecado. ¿Qué quiere decir que Cristo quitó el pecado? O sea, que ya no hay más condenación porque Cristo quitó el pecado, o quitó el pecado y todavía hay condenación. Decimos que quitó el pecado y no hay más condenación. La pregunta es, ¿qué significa mundo? Porque si quitó el pecado y nosotros interpretamos mundo como todas las personas de toda la historia que han existido a través de todos los siglos, entonces el infierno no existe o la muerte de Cristo es ineficaz para salvar. ¿Por qué digo que si la palabra mundo significa aquí todas las personas de todo el mundo que han existido desde el principio de la creación, es lo que significa? Si eso es lo que significa, ¿por qué digo que entonces el infierno no existe, hermanos? Porque si Cristo quitó el pecado del mundo y eso es lo que significa, ¿por qué hay un juicio en el infierno si quitó sus pecados? ¿Por qué hay un juicio en el infierno si quitó sus pecados? Y si tú dices, no, si hay infierno, entonces la muerte de Cristo quitó los pecados, pero no quitó los pecados. Porque si hay infierno es porque hay pecados que no fueron pagados. Permíteme ayudarnos con este razonamiento utilizando la retórica de John Owen. Él dice así: solo hay tres posibilidades respecto a la muerte de Cristo. O Él murió por los pecados, por algunos pecados de todos, o sea, Él murió por los pecados de, algunos pecados de todas las personas, pero hay pecados por los que Él no murió. Segunda opción, o Él murió por todos los pecados de todos los hombres, o en tercer lugar, Él murió por todos los pecados de algunos hombres. Nadie diría, o algunos dirían, que Cristo murió por los pecados de todos los hombres. Todos los pecados de todos los hombres. Casi nadie diría que murió por algunos pecados de todos los hombres. Nuestros queridos hermanos arminianos dirían que Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Entonces decimos, ¿por qué algunos no se salvan? Si Él murió por todos los pecados de todos los hombres, ¿por qué algunos no se salvan? Ellos dicen, es que es necesaria la fe. Para lo que contestamos, ¿pero qué no es la falta de fe? ¿Es incredulidad? Sí. ¿Es la incredulidad pecado? Sí. Entonces no murió el Señor por el pecado de incredulidad. Entonces solo murió por algunos pecados de todos los hombres. Y depende de nosotros si no cometemos el pecado de incredulidad. Entonces el Cordero de Dios no quitó el pecado del mundo eficazmente. Oh no, oh no. El Cordero de Dios quitó. Y ya no hay en ese propiciatorio ni un gramo de culpabilidad por aquellos que Cristo murió. Cristo murió para quitar los pecados de los hombres, para quitar el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir mundo? ¿Qué quiere decir mundo?
Lo mismo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. El cordero que Dios le proveyó a Abraham fue eficaz para quitar el sacrificio del mismo Isaac. O sea, Dios le proveyó un cordero y ahora Isaac ya no tuvo que morir. El cordero que Dios proveyó al pueblo de Israel para que sus familias no murieran, sacrificaban el cordero. ¿Y para quién era eficiente esa muerte del cordero? ¿Para toda la nación? No. Era eficiente para la familia que sacrificaba el cordero, ¿no es verdad? Después, en Levítico 16, hay un cordero que se sacrifica al año. ¿Por quién? Por todos los pecados de toda la nación de Israel. No por todo el mundo, por todos los pecados de la nación de Israel. Ok. ¿Qué es lo que Juan el evangelista y Juan el Bautista entienden cuando dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ya no solo quita el pecado de Isaac, ya no solo quita el pecado de las familias de Israel, ya no solo quita el pecado de la nación de Israel, ahora ha quitado el pecado de hombres a través de todo el mundo, de toda lengua y nación, de toda tribu, de todo linaje. Dios ha tomado pueblo por el cual Cristo murió. Esa es la grandeza de la salvación de Cristo. Y si tú dices: pero eso reduce la gloria de la cruz porque solo Cristo murió por algunos, y estás diciendo que su sangre no tiene valor para que cubra a todos. No, eso no es lo que he dicho. Como dijo el mismo Charles Spurgeon: la sangre de Cristo tiene suficiente valor para salvar a todos los pecadores de todos los mundos. O como dijo otro autor reformado, él dijo así: si uno más fuere añadido a la cuenta de los que van a ser salvos, no sería necesaria más sufrimiento en la cruz. La cruz de Cristo, su sangre, tiene suficiente valor para salvar. Y por eso mismo es eficaz para los que vino a salvar. Si tú dices que es más glorioso decir que Cristo murió por todos, pero al mismo tiempo no murió por nadie, porque hay gente que se puede ir al infierno a pesar que Cristo murió, y que el mismo Judas Iscariote fue uno por los que Cristo derramó su sangre, la gloria de la cruz se pierde, porque entonces por los que Cristo murió están siendo condenados en el infierno y no hay seguridad para el pueblo de Dios. No, pero Cristo vino a morir por su iglesia. Por su iglesia. He aquí, yo doy mi vida por mis ovejas. Ustedes, fariseos, no son de mis ovejas. Ustedes no son de mis ovejas. Por lo tanto, no he venido a morir por ustedes. El tiempo se nos ha ido. Permítanme concluir. Hablando un poco de la excelencia de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Juan el Bautista, siendo un gran hombre y viendo quizá a otros grandes hombres, solo al ver a Jesús puede decir: he aquí el Cordero de Dios? ¿Qué hay en esta persona? ¿Qué hay en este Cordero? ¿Quién es este bendito sacrificio que será provisto? Permíteme hablarte un poco de la excelencia de Cristo. Porque cuando Juan ve a Jesús, vean esto, hermanos, Juan ve a Jesús. Juan está viendo la persona de Jesús, y en el momento que Juan ve a Jesús, inmediatamente está unido el pensamiento de su obra. Lo que Jesús es lo que lo capacita para ser el Cordero de Dios.
No puede separar por ningún momento su excelente persona en su unión hipostática en Dios hombre, en una sola persona, y no llevar sus pensamientos al sacrificio propiciatorio, al sacrificio expiatorio, en otras palabras, al sacrificio que sería llevado en nuestro lugar. Su persona. ¿Por qué Cristo es excelente? En primer lugar, por su persona. Hermanos, si no vamos a tardarnos mucho tiempo aquí, porque hemos tardado todo el prólogo, 4 o 5 sermones hablando de la excelencia de la persona de Cristo, es porque Él es Dios hombre, que era el capacitado para hacer propiciación. Es por eso que ningún cordero, que ningún sacerdote, que ningún rey, ningún David, ningún Aarón, ningún Elías podía hacer sacrificio y quitar la ira de Dios. Solo aquel que era Dios hombre podía quitarlo. Por eso era necesario que Jesucristo se humillara hasta hacerse hombre. Pero hay otras razones. ¿Por qué Jesucristo es el único capacitado para darnos el perdón? Porque Él es cordero. Hermanos, ¿cómo debían ser los corderos en el antiguo pacto para que el sacrificio fuera aceptado? Sin mancha, sin contaminación, sin pierna rota, sin ningún defecto. Eso solo era un tipo de aquel cordero que sería sin mancha. Es por eso que en Primera de Juan capítulo 3 versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Hermanos, nuevamente vean eso. Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Por qué? Y no hay pecado en Él. El que iba a llevar nuestros pecados era uno que no tenía que tener pecado en sí mismo. Si Él tenía pecado, Él tenía necesidad de un redentor. Es por eso que no tuvo pecado en su nacimiento. Es por eso que no tuvo pecado. Es por eso que fue la concepción inmaculada. Una concepción sin contacto de hombre, por la cual María tuvo al Señor Jesucristo. Pero no solo no tuvo pecado en su concepción, ni de niño, ni de adulto pudo cometer un solo pecado. Miren cómo dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19. Primera de Pedro 3, 19. Perdón, es Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 19. Desde el versículo 18 voy a leer, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué Juan ve en Cristo no solo la persona de Dios hombre, como después dice? Él ve en Cristo la deidad cuando dice: Él era antes que yo. Pero al mismo tiempo, cuando dice que es cordero, ve en Cristo esa esperanza, porque Él es aquel que no tiene pecado, que sí puede hacer expiación por los pecados. Hermanos, esto se nos enseñó en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote tenía que hacer expiación primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo. Pero necesitaríamos un sacerdote que fuese capaz de ofrecer no sacrificio por sí mismo, sino sacrificio por el pueblo. Y hay una cosa más, y con esta vamos a terminar. ¿Qué hay de excelente en su persona que lo hacía el único capacitado para llevar la ira de Dios? Su persona, hermanos, es Dios hombre. Si alguien más moría y no era Dios hombre, el sacrificio hubiese tenido que ser eterno, ¿no es verdad?
Eso es lo que capacita a Cristo para ser el Cordero de Dios, no que satisface momentáneamente el pecado, sino lo quita. Eso es lo que hace capaz a Cristo de quitar el pecado. En segundo lugar, lo que lo capacita para ser el Cordero de Dios es que Él no tiene pecado. Es un Cordero sin mancha y sin contaminación, que puede morir el justo por los injustos, el inocente por los culpables. Pero hay una razón más, hay una cosa más que lo hacía aquel capaz de morir por los pecados. Vean conmigo Juan capítulo 1, versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Una vez la humillación de Cristo toma lugar en la encarnación, es necesaria la capacitación del Espíritu Santo que le llevaría al cumplimiento, de su obra mesiánica. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, Juan no narra el bautismo del Señor Jesucristo. Esto sí lo narran los evangelios sinópticos, pero no Juan. Juan da por sentado que conocemos ese evento. ¿Cuál evento? El momento en donde el Señor es bautizado y una voz se oye del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo desciende como paloma. Es importante recordar esto. El Espíritu Santo no se hizo una paloma, descendió en forma de paloma. Así como las palomas descienden, así descendió el Espíritu Santo, pero no era una paloma. Y él dice, el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu Santo, ese es el que bautizará con el Espíritu. Después Juan dice algo extraño, dice, y yo no le conocía. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? No quiere decir que nunca le conoció. Ciertamente, algunos han dicho que nunca se habían visto. Es muy improbable. No solo eran hombres de la edad, eran familiares que probablemente tuvieron contacto. Y es más, lo que quiere decir aquí Juan el Bautista es, yo sabía de él, yo sabía de las promesas, pero fue en el momento que recibí revelación del cielo que se confirmó públicamente que este es el Cordero de Dios. En el momento que el Espíritu Santo desciende, recibimos la confirmación que Él es el esperado, que Él es el que necesitamos, que Él es el Cordero de Dios. Hermanos, el mismo Juan el Bautista se somete a la revelación del Padre para conocer quién es el Mesías. Y él dice, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanece sobre Él. He aquí, bendito compañero, Cristo y el Santo Espíritu, como dice en la Escritura. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retornará de sus raíces. Una profecía mesiánica en Isaías 11. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Aquello que capacitaba a Cristo
para su obra mesiánica. No solo era la excelencia de su persona, no solo era que era un hombre sin pecado, Jesucristo era Dios hombre, un hombre sin pecado, pero además que fue confirmado por el Espíritu Santo para la obra, hermanos. Por eso dice Hebreos, que Cristo se entregó por el Espíritu eterno. Algunos han dicho que en la cruz de Cristo era necesario que fuera Dios para que Él resistiera la ira eterna. No. Era necesario que fuera Dios para que la persona que moría tuviese la dignidad de Dios, pero no era necesario para que sufriera la ira eterna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la deidad no puede sufrir. ¿Cómo entonces es que el humano cuerpo de Cristo pudo llevar la ira que como cordero debía satisfacer? Por el Espíritu eterno. Cristo se entregó por el Espíritu eterno. Oh, bendito Cristo, bendito Salvador, bendito Cordero de Dios. Hermanos, consolémonos en esto. No que quitará, no que quitó en parte, que quitó el pecado del mundo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién podrá? Cristo es el que murió, mas también el que resucitó, el que ahora está a la diestra del Padre, que intercede por nosotros. Hay más cosas en este texto. Hay más cosas que debemos notar en este texto, como qué significa que Cristo era el que bautizaría con el Espíritu, creo que es una clara designación de lo que después ocurre cuando Él sopla el Espíritu. Recibiría la herencia de ser el impartidor del Espíritu Santo. Pero hermanos, consolémonos en estas verdades. Hermano, aquí está el Evangelio. Aquí está el mensaje de tu esperanza. Aquí está el mensaje que nos puede dar un sufrimiento llevadero, una vida gozosa en medio del sufrimiento, y lo que nos puede dar una muerte contenta al final de nuestros días. Que aquí el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Amigo, no hay otra manera en que puedes ser salvo. He aquí el Cordero provisto por Dios, que quita el pecado del mundo. No hay otro medio en que puedas ser salvo. No hay filosofía, no hay obra, no hay no hay sacrificio que puedas hacer que quita el pecado del mundo. Por eso fue necesario que el eterno Hijo de Dios llevara la ira en nuestro lugar. ¿Se ilumina tu rostro? ¿Se ilumina tu corazón, amigo? Al escuchar, he aquí el Cordero de Dios, porque si no lo hay, no hay esperanza aparte de Jesús.